Y muy buenas tardes a todos ustedes, a todas ustedes. Good afternoon to all of you. This is your show, Líderes del Futuro, here on KBBF 89.1 FM and on the web at kbbf.org. Este es su programa Líderes del Futuro en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. And this afternoon, we once again have the supervisor for the 5th District, Lynda Hopkins, who's coming over to give us an update as to what's going on in our community. Entonces, esta tarde tenemos a la supervisora del 5º distrito del condado de Sonoma, la supervisora Lynda Hopkins, quien viene a darnos información acerca de lo que está sucediendo. Lo que yo voy a hacer es simplemente traducir lo que ella diga. So what I'll be doing is I'll be translating from English to Spanish. Supervisor, welcome to the show. What is going on out there in regards to the recent rains? What do we expect? And at the same time, again, what is the latest? Thank you so much for having me on. And I have very good news to share. There wasn't as much rain as the forecasters predicted. And so we actually aren't expecting the Russian River to reach flood stage tonight. Dice, tengo buenas noticias. Lo que sucedió es, la situación no está tan mal ahorita como estábamos pensando y como resultado de que no ha habido suficiente agua, no va a haber el problema que estábamos pensando y va a haber para esta noche, que era inundaciones en el río Ruso or the Russian River. We are, however, expecting the Russian River to enter flood stage on Sunday night, but that is expected to be a relatively minor flood at about 34 feet. And then, unfortunately, we're going to get another storm, which will probably keep the river in flood stage, and it may climb as high as roughly 40 feet after that. But the models are still kind of uncertain that far out. Dice, y lo que queremos que la comunidad sepa es que va a haber otra tormenta más grande el domingo en la noche, lo cual significa que el nivel del río va a subir por hasta 34 pies y de ahí, dice, va a haber otra tormenta que posiblemente lo podría subir hasta 40 pies. Entonces, ahí es donde va a haber inundaciones y eso es lo que estamos tratando de entender todos los detalles. And so today and tomorrow are supposed to be a little bit drier, and it's a good opportunity to continue to prepare, because since the forecasts are so uncertain, we don't know how bad it could potentially get next week. And there's actually even a storm behind the one that's going to cause that higher flood. So it's expected to be a very, very wet week through really next weekend. Dice, el día de hoy y el día de mañana van a ser días donde no va a haber tantas lluvias. Eso significa que es tiempo de que nos preparemos para las lluvias que van a venir. Dice, después de la lluvia del domingo va a haber otra lluvia. Entonces sabemos que la siguiente semana va a ser una semana con mucha lluvia y es importante de que entendamos que no podemos predecir todo lo que va a suceder. And for folks who want to evacuate ahead of the flood, just voluntarily on their own, we do have an evacuation center open at the Craft Building at the Sonoma County Fairgrounds. And we are also accepting trailers at the Sonoma County Fairgrounds. And we also have assistance, actually, if folks need help relocating their trailers if they don't have a truck. And I have a phone number for that as well. Y dice, para aquellas personas que han decidido que van a dejar sus casas temporariamente antes de que exista esa necesidad, pueden ir al edificio Craft que está en los terrenos de la feria y dice, ahí también pueden traer sus trailers con animales o si necesitan asistencia, también hay un número de teléfono para que, por ejemplo, traigan un caballo o otro animal grande. Hay asistencia con eso. If you could give us that phone number at some point. Yeah, it's 707-565-2454. So again, that's 565-2454. And that should be, there should be someone there to take your questions, available in English and Spanish, to be able to assist you in evacuating a trailer or another vehicle out of the flood zone.
Dice, el número de teléfono es el 707-565-2454. Una vez más, 707-565-2454. Y hay una persona ahí que va a contestar el teléfono en inglés, en español. Le va a hacer varias preguntas para que sepan qué tipo de ayuda necesita. Y usted puede hacer preguntas de cómo le pueden ayudar. Esto es para apoyarle a sacar una traila una vez más, o para una vez más, tal vez tiene problemas sacando su carro. Ellas pueden ayudarle en ese número. 707-565-2454. Yeah. One other thing to note is that we actually have some new sandbag locations. So if anyone needs free sandbags to protect their home or business from potential flooding, you can get that at the Occidental Fire Station. That's our new location from today. At the Monterrey Fire Department, or at the Forestville Fire Station, or at Sonoma Land Works in Guerneville. So we've got 4 different locations for sandbags. And if you need help, just reach out to me, to our office. We can rally some volunteers to help you if you need assistance in filling or in moving those sandbags. Dice, la otra cosa que queremos que la comunidad sepa es que tenemos más lugares donde pueden ir a obtener, disculpen, bolsas de arena. Entonces, por ejemplo, en el departamento de bomberos, bomberas de Occidental, en el departamento de bomberos, bomberas de Monterrío, en el departamento de bomberos, bomberas de Forestville, y dice que también hay una en el Sonoma Land Works. Entonces dice que si ustedes necesitan apoyo con eso, también pueden apoyarles, que usted puede comunicarse con su oficina y vamos a dar su información en unos momentos, pero que una vez más, este es tiempo de que tenemos que apoyar. And you can reach me at District 5, the number 5, at sonoma-county.org. And we can help connect you to resources and get some folks out there to help sandbag your place. Dice, la mejor forma de comunicarse conmigo puede mandar un correo electrónico a District 5, entonces DISTRICT, el número 5, @sonoma-county.org. Y una vez más, esta información la vamos a poner en mi página de Facebook después, DACA Sonoma County, y en un video que vamos a subir de esta información en el canal de YouTube. District 5 @sonoma-county.org. You know, we had something really tragic happen in Sonoma, in Western Sonoma County last night. We lost a 2.5-year-old boy to a tree falling on top of his house. And so, you know, I think that that's just something that we all need to keep in mind, is that there is still a tremendous danger, not just from the flooding, but from trees falling. The wind is expected to pick up again over the weekend. And with additional rainfall, the risk of tree falls will again be very significant. So if you can, during the height of the storms, please stay off the road. If you have a house that has more than, one story, stay in the lowest story and try to stay away from windows, because the tree falls really do pose a risk, unfortunately, to our residents. Dice, la otra cosa que queremos que la comunidad sepa es de una situación triste que sucedió el día de ayer. Dice, desafortunadamente, en el área oeste del condado de Sonoma, un niño de 2 años y medio falleció después de que un árbol cayó encima de su casa. Es importante que entendamos, dice, que debemos de estar cautelosos y cautelosas, no nada más del cuánta agua está lloviendo, pero del viento. Dice, este fin de semana vamos a tener más viento, y en esa situación, cuando llueve mucho y viene el viento, uno tiene que estar cuidadoso, cuidadosa, dice. Si no tiene que salir de su casa cuando está lloviendo, por favor, no salga de su casa. Y 2, si vive en un espacio, un lugar donde tiene 2 pisos, y empieza a llover y está el viento, quédense en el segundo piso, porque si cae un árbol, quiere que se aseguren que estén tan sanas como sea posible. I think that those are the major updates that I have to share, but happy to answer any questions that you might have or anything that I'm missing. Yeah, so I wanted to confirm in regards, are there any
power outages that are still being worked on maybe by PG&E. Entonces, la pregunta que tenemos para la supervisora es que ¿cómo está la situación de la luz para nuestra comunidad? Yes, we unfortunately still do have tens of thousands of residents who are without power, and we're waiting to hear from PG&E because unfortunately some of those towns still have no estimated time of restoring the power. But we will let you know as soon as we hear about that. And I do have some information that I can share about some charging stations that will be opening up for folks as well. Entonces, su respuesta es que sí, desafortunadamente todavía hay miles de personas que no tienen electricidad y en esta situación desafortunadamente no sabemos cuándo va a regresar la electricidad porque no se tiene un día o hora específica. Dice, voy a compartir en un segundo lugares donde pueden ir ustedes y cargar sus celulares o otras cosas que necesitan cargar. Entonces eso va a mencionar. And so we hope that tomorrow we'll be able to open the Bank of America building in downtown Guerneville as a charging station and also have Wi-Fi and, sort of communications access available tomorrow. Dice, entonces, el día de mañana esperamos poder abrir la sucursal de Banco de América en Guerneville para que la gente pueda llegar y cargar sus celulares, sus tabletas o sus computadoras como sea necesario. Y dice, esperamos también proveer el servicio de Wi-Fi para que puedan obtener internet si lo necesitan. One other thing, we're also working with the Russian River Alliance to try to provide Visa gift cards and also Safeway gift cards to folks who were impacted. Maybe they lost food in the power outage, or maybe they've had to evacuate as a result of the potential flooding. So stay tuned, but I know that those are on the way, and we hope to be able to get them out to Russian River residents soon through Russian River Alliance. También quiero que la comunidad sepa, dice ella, que la organización Russian River Alliance está trabajando para ver cómo pueden distribuir apropiadamente tarjetas de Visa y tarjetas de Safeway para gente que tal vez se le descompuso su comida porque se fue la luz o porque tuvieron que evacuar. Entonces, dice, quédense atentos, atentas, habrá más información acerca de ese proceso. One last thing, we have had a number of school closures. So pay attention to the Sonoma County Office of Education website, and also stay tuned for emails or phone calls or texts from your child's school, because it's kind of hit or miss which schools are open in Western Sonoma County right now. Entonces nos dice, la otra cosa que quiero mencionar es que ha habido varias escuelas que han cerrado en esta situación. Y como resultado de eso, se les invita a que vayan a la página del Departamento de Educación del Condado, que es scoe.org, para ver si sus escuelas están cerradas el día de mañana, por ejemplo, y también chequen sus correos electrónicos si es posible y mensajes de texto para que les avisen si van a estar abiertas o cerradas las escuelas. Okay. Again, we want to thank you for taking the time. We know that you are running around trying to support as many people as possible in the county. So we want to thank you, Supervisor Lynda Hopkins. And as I said in a previous interview yesterday, right, if you need us to put information out there, either through Líderes del Futuro, on our Facebook page, on our Instagram, or through KBBF, you're always welcome to just reach out. So with that, I want to thank you. Entonces, quiero agradecerle a la supervisora Lynda Hopkins por tomarse el tiempo. Sé que anda corriendo por todas partes. Y un recordatorio que si necesita que pongamos información allá al público, que nos avise. Thank you again. Muchas gracias. Thank you so much for your work and keeping folks informed. Thank you. Thank you. Take care.